Vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad?, sobre las doctrinas de los testigos de Jehová, refutándolas. Y estamos viendo ahorita, hermanos, sobre lo que dice acá en el credo de Atanasio, ¿verdad?, que fue lo que dijeron en un concilio. Todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que este fulano decía, cómo él formuló la doctrina de la Trinidad. Y había una parte en la cual yo les decía, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y era esta parte donde dice, así que hay un solo Padre y no tres padres, un solo Hijo y no tres hijos, un solo Espíritu Santo y no tres Espíritus Santos. Claro, se puede decir así, pero ¿en qué sentido no estoy de acuerdo? En que sí se mencionan como tres, se mencionan como separados, como personas. Lo que no hay tres sería divinidad, ¿verdad? O sea, la divinidad es una sola, que sería como la esencia de lo cual están hechos. Pero a esa divinidad que se reparte entre tres personas diferentes, a esas tres personas individualmente sí se le llama Padre. ¿O será que solo a Jehová se le llama Padre? No, ¿verdad? Así que vamos a ponernos en pie y vamos a ver lo que dice Juan 14 del 8 al 9. Ahí vamos a comenzar. Recuerden que cualquier duda, pregunta, cuita o carga que tenga, usted la puede preguntar. Yo no sé qué es cuita, pero se oye bonito. Se oye profundo. Se oye en una alabanza. En una alabanza acá dice que llévale al Señor tus cuitas y tus cargas. No sé, algo de significado. Quizás culpas, algo así. Bueno, hermanos, Juan 14, del 8 al 9, ¿lo tenéis? ¿Quiénes de vosotros aún no lo tenéis? Está Juan 14, está después de Juan 13. El capítulo 14, versículos del 8 al 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Señor bendito, gracias te damos por tu palabra que será predicada en este momento. Háblanos al corazón, permite que tengamos discernimientos total de tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros pueda salir de esta iglesia satisfecho con lo que hemos aprendido. Te lo suplicamos con todo el corazón, con todo el alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, el punto principal acá, hermanos, es determinar si se puede decir la frase que se dice normalmente, y todo el mundo casi la acepta en todas las denominaciones e iglesias, de que Jesús es Hijo de Dios en la eternidad. Y todos los credos, cuando hablan de eso, dicen, como dice este credo por aquí, el Padre no es hecho de ninguna forma, ni creado, ni engendrado. Pero después, refiriéndose al Hijo, dice, el Hijo es del Padre solo, no hecho ni creado, sino engendrado. Entonces, a mí ya me pone a pensar, bueno, ¿en qué forma el Padre lo engendró? Y yo les decía el domingo pasado, una serie de preguntas lógicas, ¿verdad? ¿Será que Dios tenía una mujer y la dejó embarazada? Como dice que lo engendró en la eternidad, esa idea se me viene a mí, ¿verdad? Porque ¿qué es engendrar? Si lo vemos en el lenguaje humano, sería como que Dios haya tenido una mujer diosa y la embarazó y entonces nació un diosito llamado Jesús. Pero eso es antibíblico y no tiene ni lógica. Pero la otra manera sería como que Dios hubiera estado embarazado y de ahí salió Jesús, ¿verdad? Que lo engendró adentro de él y salió Jesús de él. También suena un poco así como complicado. Yo cuando veo en la Biblia la frase que Jesús es el Hijo de Dios, aunque hablemos de la naturaleza divina, ¿verdad?, que así se le llama, el Hijo de Dios, pero yo creo que se le pasa a llamar Hijo desde el momento que Él se encarna. O sea, Dios le llama Hijo en otro sentido, al que nosotros le llamamos Hijo a nuestros hijos, ¿verdad? ¿En qué sentido nosotros a nuestros hijos decimos que son nuestros hijos? ¿En qué sentido lo decimos? En que nosotros, número uno, nosotros éramos, o ya existíamos antes de ellos, ¿o no? Nosotros existíamos antes que nuestros hijos. Entonces, imagínense si en ese sentido viéramos la relación entre Jehová y Jesús. Entonces, ¿qué pensaríamos? De que el Padre era antes de Jesús y Él de alguna manera en la eternidad tuvo a Jesús. Así me sonaría a mí si tomáramos la frase que Jesús es el Hijo de Dios en el mismo sentido que nosotros lo vemos acá, ¿verdad? Con nuestros hijos. ¿Me agarran, hermanos, cuál es la duda que me asalta a mí cuando se toca ese tema? No sé si ustedes se habían hecho esa pregunta alguna vez.
en su mente, pero nosotros, como decimos amén a todo, ¿verdad? Decimos, el Hijo de Dios, decimos, ajá, amén, cabal, amén. Y nosotros decimos, bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Pues sí, pero ¿el Hijo en qué sentido? Pues? Díganle eso a un testigo de Jehová y ellos dicen, bingo, ya la hice, por aquí lo voy a agarrar. Y le preguntan a usted, ¿quién es antes, el papá o el hijo? Y como en el caso de nosotros somos antes que nuestros hijos, vienen ellos y dicen, ah, ya ves, entonces Jesús fue después que Jehová, porque es Hijo de Dios. Ahí es donde ya me deja a mí que pensar, porque la Biblia me dice a mí que Jesús es eterno, es el alfa y la omega, el primero y el último. Y lo cual quiere decir que Él no tuvo un principio. Pero si tuvo principio, no es eterno. Entonces, si Jesús tuvo un principio, es igual que nosotros, un ser creado. Porque nosotros somos eternos en sentido figurado, ¿no? En el sentido de que no tenemos fin, pero sí tuvimos un principio, ¿o no? El único que es eterno en todo el sentido de la palabra es Dios. ¿Qué quiere decir eterno? Literalmente y totalmente eterno, que ni tiene ni principio ni fin. Pregunto, ¿Jehová tuvo un principio? No. ¿Y Jesús tuvo un principio? Entonces no puede ser Hijo de Dios en el sentido que nosotros lo vemos. Sí, porque si Jesús no tuvo principio, ¿en qué momento el Padre lo tuvo él? ¿O en qué momento lo creó? Si Jesús no tuvo un principio. No, hermano, él, ¿sí? Si tuvo un principio en la tierra, no. En la tierra sí, a eso iba. Porque yo considero que Jesús es Hijo de Dios, pero desde el momento de la encarnación. Desde ese momento se vuelve Hijo. Pero también en otro sentido, al sentido que nosotros lo vemos. Y el único sentido lógico que nosotros pudiéramos hallarle, en el sentido de que Dios, como divinidad, engendra al Hijo, fue que acordémonos de que dice la Biblia que cuando Él nació como hombre, sucedió algo bien extraño. Estaba la Virgen María, me imagino que de pie o sentada, no sé en qué posición, pero dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. O sea que el Espíritu Santo se puso sobre la Virgen María y siendo invisible porque es Espíritu, como que había como una sombra sobre la Virgen María. Ahí lo dice, te cubrirá con su sombra. ¿O será que el Espíritu Santo como que la envolvió? Como digamos una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Solo que esa es una relación de otro tipo, diferente. Pero como que el Espíritu Santo, hermano, se haya puesto como una nube aquí arriba y haya tirado como una gota de semen divino, ¿verdad?, sobre la cabeza de María, que penetró hasta el óvulo, y entonces el niño se formó la vida, así como cuando un hombre da el espermatozoide y la mujer da el óvulo, entonces se juntan ambas cosas y se crea la vida. En este caso sería que la parte femenina la puso María y la parte no masculina, sino divina, porque ella no tiene sexo, la parte divina la puso Dios y Dios unió su parte divina a la parte humana. Pero fíjense bien, la unió así como que yo pusiera dos ríos a la par, ¿verdad?, que van juntos pero no revueltos. ¿Sí o no? Una cosa es que viva un hombre y una mujer bajo el mismo techo, y otra cosa es que sean marido y mujer. Si solo viven bajo el mismo techo, entonces están juntos pero no revueltos. Ya si tienen relaciones, entonces ya están juntos y revueltos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la relación de Dios con la Virgen María, tuvo que haber sido así, que Dios puso la parte divina, la juntó con el óvulo de la Virgen María para que naciera ese ser 100% Dios y 100% hombre. Lo grande es que en esa unión, hermano, fueran ambas cosas así a la par, pero no revueltas. Es decir, no se puede decir, por ejemplo, que la parte divina de Dios haya tenido sueño, ¿no? Pero en una ocasión vemos nosotros a Jesús durmiendo en una barca, cuando azotaba una gran tempestad, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué parte estaba dormida? ¿La parte humana o la parte divina? La parte humana. Entonces ahí vemos que hay una separación entre ambas cosas. Aunque viven juntas, pero las atribuciones de la parte divina son una y las debilidades y todo lo demás de la parte humana es otra cosa. ¿Vamos entendiéndolo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay muchos comentarios que dicen que el Señor lo que hizo fue poner la mano en el vientre de María y ahí poner a su hijo. Poner a su hijo, sí.
Pero es, digamos, tal vez en una forma simbólica que lo dicen, porque primero no veo yo algún texto bíblico que... Sí, me imagino que antes de los pastores que dicen, nosotros no necesitamos estudiar la Biblia, el Espíritu nos pone en el momento el discernimiento. Por eso que andan pidiendo un montón de cosas, ¿verdad? O sea, sí, ahí podemos ver que sí es lógico estudiar la palabra por unidad. O sea, sí es importante para un pastor estudiar teología. Porque eso de que, no, el Espíritu me revela, así dicen los mormones. Por eso que le cambian a la doctrina cada rato, ¿verdad? Ellos comenzaron siendo politeístas, comenzaron creyendo en la muerte y resurrección de Cristo. Y todo eso lo cambiaron después los mormones. ¿Por qué? Porque en una de las reglas que escribió uno de sus grandes líderes dice que todo lo que un nuevo profeta diga, eso es lo válido. Aunque invalide algo que un profeta antiguo había dicho. Imagínense, o sea, que por eso que van cambiando cada rato. ¿Sí, hermano? Sí, yo, lo que habla la hermana, por ejemplo, Sí, sí. de María, Dios es el Padre eterno. Sí. Pero a través del Espíritu, es el mismo Dios, baja hacia María para que ella tuviera. Y como ese Espíritu bien pudo filtrar, como cuando Dios le dio a Adán el soplo de vida, Claro. para poderle poner dentro de La vida divina de Jesús. la vida materna de Jesús. Cuando nace Jesús, luego, pero sigue el Espíritu. Por eso digo yo que a veces se pronuncia Padre, Hijo y el Espíritu. Porque el Espíritu, usted mismo lo ha dicho, es como la Coca-Cola. Él no cambia de... No cambia, es decir, la esencia es lo mismo. Es en la misma esencia, Así por es. lo que ha venido a través del Padre, bajo el Hijo y sigue el Espíritu. Así Se es. queda en las tres partes. O sea, que siempre son tres vasos diferentes con la misma bebida. La misma bebida. Así es, o sea, la esencia que llena los tres vasos es la misma. Es la misma. Es una esencia divina, pero un vaso es el Padre, otro vaso es el Hijo y otro vaso es el Espíritu Santo. Y actúan en conjunto en todas las obras de Dios. ¿Quién creó? Los tres crearon. Pero se dice que fue uno el creador porque la esencia es una sola. Así es. Hermano, y en este caso, la Biblia de los testigos, ¿cómo Es que lo que pasa es esto, amigo. La Biblia de los testigos, en la mayoría de casos, cuando algo no pega con la doctrina de ellos, ellos le han cambiado a la Biblia para que se amolde a su doctrina. Sí, pero en este caso usted tiene idea cómo dice eso versículo, por ejemplo, eso que estamos estudiando. Sí, no, eso dice lo mismo. Lo que pasa es que ellos lo interpretan diferente. Pero si no, veamos, no hay problema. Aquí tenemos la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, la Biblia de los Testigos de Jehová, Juan 14, del 8 al 9. Y diga que esta Biblia, hoy la que usan está cambiada. Esta Biblia, ellos descubrieron que la habían regado porque todavía tenían unas cosas que apoyaban nuestra doctrina. Cuando se dieron cuenta, le cambiaron otra vez. Hoy ocupan una Biblia diferente, ya cambiada. Pero mira, aquí dice, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esto no es invento mío, esta es la Biblia de los Testigos de Jehová. Hay un versículo aquí donde dice que Dios le da la orden a los ángeles y les dice, adoren a Jesús. Y adoración solo merece Dios, ¿verdad? Pero vayan a ver la Biblia que hoy ocupan los Testigos de Jehová, si dice así. No dice así. Dice que le rindan homenaje. O sea, ya es diferente que adorar. O sea, ellos bien se ve la malicia a la hora de traducir. Dice Juan 14, del 8 al 9, dice acá. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Jesús, he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, no han llegado a conocerme. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entre paréntesis, también. Esa palabra también no está ahí, ¿verdad? Fíjense bien, ya le ponen el también, porque es como decir, han visto también al Padre, a otro, ¿verdad? También, por eso le hacen esa aclaración. Y ellos, al meterle una palabrita así, ya después eso les da el valor a ellos para darle otra explicación, otra lógica al texto. Entonces dice, ¿cómo es que dices muéstranos al Padre? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que ellos siempre van metiendo palabras, quitando palabras para hacer su traducción. Pero volviendo a esto, hermano, que dice este credo, dice, hay un solo Padre y no tres. Aquí a Jesús le dice, muéstranos al Padre, y él le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿por qué lo dijo? Lo dijo por dos cosas. Número uno,
Porque viendo a Jesús, uno puede conocer a Jehová, al Padre. ¿Ya? O sea, viendo a uno, usted conoce a otro. Es como que el hijo se pareciera bastante al papá. ¿Ya? Entonces uno diría, eres igualito, ¿verdad? Viéndolo a él es como ver al papá. Cualquier parecido, pura coincidencia. ¿Ah? Así dice uno. Entonces, Jesús lo que estaba queriendo decir es que si usted analiza a Jesús, va a ver en él una persona que hacía, hace y seguirá haciendo milagros. Amén, hermano. Porque es Dios. Usted va a ver a Jesús una persona que caminaba sobre el mar, le daba órdenes al viento y a la tempestad, traspasaba paredes, resucitaba muertos, que ya hay días. ¿Ha visto usted algún hombre haciendo eso, hermano? ¿Y por qué Jesús lo hacía? Porque él no era un simple hombre, sino que también era Dios. Entonces, ¿quieres saber cómo es Dios? Examine a Jesús y vas a ver cómo es Dios. En ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús también era Dios, pero entonces, si Él era Dios y el Padre que estaba en el cielo también era Dios, y ambos pueden hacer lo mismo, entonces no tiene necesidad de conocerlos a los dos. Conociendo a uno, se conoce al otro, porque son exactamente iguales. Si aquí le trajéramos unos trillizos, o digamos que yo le traigo a uno y le digo, mire, este es uno de 3 hermanos, ellos son trillizos. Quisieran ustedes saber cómo son físicamente los demás. ¿Sería necesario que ustedes conocieran a los demás para saber cómo son? ¿Qué me responderían ustedes? Que no, porque si yo les dije que son trillizos, ¿y para qué, hermanos? Y viéndolo a él, sabemos que estamos viendo a los otros dos, porque son igualitos, son trillizos, pues. Pues de igual manera, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, conociendo a uno, se conocen a los demás. Pero aquí dice, hay un solo Padre y no 3. Vaya, en este sentido, ya vimos de que Jesús dice, ¿verdad? Si me conocen a mí, pueden conocer cómo es el Padre. Pero es que también a Jesús se le llama Padre. En Isaías 9:6. Veamos Isaías 9:6. Alguien que me lo lea por Fabiola. Por favor. ¿Y quién es esa Fabiola? Aún decir. Vea, por favor. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, muy fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Vale? Entonces también a Jesús se le llama Padre eterno. Entonces, ¿hay un solo Padre? No, hay 3 padres que vienen a ser un solo Padre. Así como hay 3 personas a las cuales en la Biblia se les llama Dios y sin embargo son un solo Dios. Así como el esposo y la esposa son 2 personas, pero en realidad son una sola cosa. Entonces, ¿cuál sería el problema de decir que hay 3 padres que son un solo Padre? No hay ningún problema. ¿Se entiende, hermano? Ahora, dice aquí luego, un solo Espíritu Santo y no 3 Espíritus Santos. ¿Qué dice Juan 4:24 sobre Dios? Juan 4:24. Vamos a ver quién dijo yo para que lo lean así con voz de arcángel, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo yo? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios es espíritu, amén, hermano. Amén. La pregunta es, ¿y Dios es santo también? Ahí supuestamente se refiere al Padre, ¿verdad? No especifica, pero dice Dios es espíritu, porque la esencia es espiritual, ya sea la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, que es una sola, ¿verdad? No hay necesidad que aclare a cuál se refiere. Pero supongamos que está hablando del Padre, porque normalmente cuando uno lee el versículo, uno el primero que se imagina no es a Jesús ni al Espíritu Santo, se imagina a Jehová, cuando dice Dios es espíritu. Pero veamos lo que dice el Salmo 22:3. Salmo 22:3. ¿Qué digo yo? ¿Quién digo yo? Dios mío, ¿por qué me haces desamparado? Pues tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Así dice Stanislao Marino, cantando sobre ese salmo. Pero tú eres santo que habitas en las alabanzas de Israel. Entonces, ¿a quién está diciendo ahí santo? No es el mismo Dios. Pero tú eres santo, dice. O sea que, según Juan 4:24,
Jehová es espíritu. Amén, hermano. Y según el Salmo 22:3, Jehová es santo. Entonces, ¿qué es Dios? Es Espíritu Santo. ¿Sí o no? Uno de esos dos versículos y Jehová es un Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y el Espíritu Santo qué es? Pues es también Espíritu Santo. Ahora veamos a Jesús. Antes de hacerse hombre, ¿qué era Jesús? Solo Espíritu nada más. Sí, es que siguió siendo Dios, aunque se hizo hombre. Pero, ¿qué era antes de encarnarse? Solo Espíritu, o sea, no tenía materia. Comprobémoslo. Juan 1:1, combinándolo con el 1:14. Ahí está, bárbaro. Bárbaro. ¿Con cuál dijo? Perdón. Juan 1:1 y 14. ¿Qué dice el 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bárbaro, se va a estar memoria, ¿no? En el principio era el verbo, o sea, ya existía el verbo. ¿Y el verbo qué era? O sea, estaba con Dios, pero también era Dios. Solo ahí en ese versículo ya es para ponerse a pensar, porque imagínense que a esta persona que se le llama el verbo, dicen que estaba con Dios, entonces no puede ser el mismo, ¿sí o no? En el idioma griego dice que estaban cara a cara. Estaba el Padre y estaba el Hijo cara a cara. Y sin embargo dice, el Hijo también era Dios. O sea que ahí habían dos, a los cuales se le llama Dios, pero no nos autoriza a decir que son dos dioses, sino uno solo. Igual como ya no tenemos autorización de decir que las dos personas son personas separadas. No, y son una sola carne cuando se casan las personas, ¿verdad? Una sola. Entonces, veamos el versículo 14. Si ese verbo era Dios, ¿qué le pasó en el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es ese verbo que se hizo carne? Jesús. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros, anduvo aquí entre nosotros. Entonces eso confirma, hermano, que antes de hacerse carne, ¿qué era él? Espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu se caracteriza por no tener carne, por no tener materia. Esa es la deducción a la que llegamos, pero tenemos que tener un versículo que nos confirme eso, para que no vayan a decir que el pastor Garza estaría inventándolo. Y es Lucas 24:39. Lucas 24:39. Antes de Juan estaba una página atrás y llegaba. Es que no va a ir para Génesis. No va a ir para Génesis. Entonces no retroceda una página y ya llegó. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Palpar y ver que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús estaba hablando aquí antes de su resurrección o después de su resurrección. Después. Ya había resucitado. ¿Cómo era su cuerpo de resurrección? ¿Era espíritu? ¿Era espiritual o era un cuerpo de carne y hueso? No, yo dije que era de carne y hueso. Muy buena pregunta. Cuando Jesús resucita, María se le tira a los pies. Era María Magdalena. Se le tira a los pies y lo quiere agarrar. En el idioma griego no es tanto no me toques, sino que mira, soltamos. O sea, como dando a entender de que ella ha abrazado los pies. Claro, imagínense que ver un muerto resucitado, ¿no? Y que ya les había dicho que iba a resucitar. Esa mujer no salía de esta sombra, por más milagros que haya visto. Estaba viendo a un hombre que tenía 3 días de muerto y de pronto está vivo, se le tira los pies y lo abraza. Y el Señor quería ir a hacer otra cosa. ¡Ey, déjame! Así hacen algunos maridos para la mujer. No te vayas, Juan. Pégate. Le están pegando con el garrote a la mujer bien pensada en el pie. Algunos casos, ¿verdad? Cuando se ha perdido la dignidad, por supuesto. Pero en este caso, es digna la acción de María Magdalena. Agarra a Jesús y él le dice, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no dijo él simplemente, ve y di a mis hermanos, subo a nuestro Padre y a nuestro Dios? ¿Por qué se paró en vuestro Padre o mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios? Por una sencilla razón. Es diferente la relación como Padre de Dios
Jehová con Jesús que con nosotros. Es diferente la relación de Dios, de Jehová con Jesús, que la de Dios Jehová con nosotros. Por eso Jesús nunca, jamás, si ustedes miran todos los evangelios, nunca van a encontrar que Jesús se haya metido en el mismo huacal con los demás y haya dicho, miren, nuestro Padre, nuestro Dios, jamás decía así. Él siempre decía, mi Padre. Cualquiera lo pudo haber acusado de egoísta. Bueno, ¿y por qué decís así? ¿Por qué no nos decís, no nos metes a nosotros si todos somos hijos de Dios? Comento. ¿Y cómo los agarró? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Ustedes son de vuestro Padre, el diablo. Hijos del diablo, ¿verdad? Cuando le dijeron, somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios en el mismo sentido que Jesús lo es. Nosotros somos hijos de Dios por un engendramiento espiritual, por un segundo nacimiento. ¿Sí o no? Jesús, cuando nació como hombre, no fue un segundo nacimiento, fue el primer nacimiento de él, porque en la eternidad él nunca nació. ¿Me entienden la idea? Nació como hombre, pero la primera vez, y desde que nace ya era hijo de Dios. En ese momento pasó a ser hijo. Por eso es que él se sometía al Padre como un hijo se somete a su Padre. Allí en el cielo, ¿qué necesidad había que Jesús le obedeciera al Padre si no era su hijo? Sino que tenían la misma gloria y la misma dignidad. Ninguno es antes, ninguno después, ninguno es más ni menos. Y como tienen la misma mente y concuerdan en todo, no hay necesidad de que uno le dé orden a otro y el otro, ay, tengo que hacerle caso a este. No, porque todos le tiran a lo mismo, van para el mismo propósito. ¿Sí, hermano? En ese caso se puede decir que somos hijos de él de manera indirecta, ¿no? Y Sí. Jesús de manera directa. Pero también dice Juan 1:12, bueno, de que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 13 dice, estos hijos de Dios no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que no es como dicen algunos, que desde que nacemos todos somos hijos de Dios. Porque está hablando de otro tipo de nacimiento, ¿verdad? No son engendrados por voluntad de sangre. ¿Qué quiere decir voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón? Que no es que mi mamá y mi papá se pusieron de acuerdo y después de una noche de sufrimiento pues me engendraron, ¿verdad? No fue así la cosa. Sino que así nazco como hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, fíjense bien, nosotros hemos sido nacidos del Espíritu Santo desde el día que recibimos al Señor. Pero sí hay un engendramiento espiritual. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Sí fuimos engendrados, pero porque el Espíritu Santo vino a nosotros. Hoy tenemos a Dios adentro viviendo. Pero ese momento es cuando yo lo acepto en mi oración. Correcto, cuando lo aceptamos de corazón. Y cuando lo hago público con el bautismo. No, es que Cuando lo acepto. cuando lo aceptamos. Porque el acto público del bautismo es como decirle a la gente, a través de un drama, qué fue lo que Dios ya había hecho antes. O sea, usted se lava en el cuerpo en representación que Él ya le lavó interiormente de sus pecados. Como cuando le lava los pies a sus discípulos y le dice Pedro, Señor, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Déjame, le dice, si el que está lavado ya no necesita sino lavarse los pies. Y ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que si ellos habían creído la palabra y tenían fe en Él, ya estaban limpios. ¿Pero limpios de qué? Del alma. Entonces, ¿qué necesitaban? Solo lavarse los pies. Solo externamente, pues, porque los pies eran los que tenían sucios. Es igual el bautismo, es un lavamiento externo por un lavamiento interno que ya ocurrió en el momento de aceptar. Porque si no, pensaríamos entonces que la sangre de Jesús no nos perdonó nada cuando lo aceptamos. Y al ir al bautismo y meternos en las aguas, ahí quedaron los pecados. En ese caso, sí tendríamos que bañarnos en agua corrida, porque entonces el segundo que se meta se le van a pegar los pecados del anterior. Y el tercero, los de los otros dos. El pobrecito, el último, todo bañado de los pecados de todos nosotros, y ya, ¿verdad? No pega, ¿verdad? Así que, hermano, los pecados, nada es perdonado en el bautismo. Ya fue todo perdonado cuando aceptamos al Señor. Mi pregunta es porque aparentemente es fácil entenderlo, mas los que estuvieron con él tampoco lo conocieron, porque cuando él habla, lo dice, si me está viendo esta verdad, ¿verdad? Aparentemente es fácil, pero si uno no lee
sigue esto, ¿verdad? Buscándole, Es que ¿sabe qué es lo que sucede? Nosotros tenemos ventaja sobre ellos, porque ya tenemos la Biblia entera, la revelación total. Ya tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, cosa que ellos en ese momento no lo tenían todavía. Lo recibieron hasta después, y el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Y otra cosa es que tenemos una larga tradición, y hasta fuimos programados algunos, ¿verdad? Desde que nacemos, nuestros papás, si son cristianos, nos inculcan ya. Es bien fácil así, ¿verdad? Pero y ellos no. A ellos se les había inculcado otra cosa. Y viene un reformador que le decían Jesús, porque él venía a darle vuelta a todo, pero no era que venía a cambiar la ley, venía a sacar, a quitarle todo aquello que los hombres le habían añadido a la ley. Porque el problema no es la Biblia, el problema son todas las interpretaciones que nosotros los teólogos montamos sobre la Biblia, todos los inventos que hacemos después de la Biblia. ¿Me entiendes? O sea que los hombres han agarrado la Biblia y le han dado vuelta a la interpretación. Y algunos de ellos se atreven a decir que reciben nuevas revelaciones y que esas nuevas revelaciones son más importantes que la Biblia. Falso. Nuestra única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Que la gente de antes le iba igual como hoy, que cuando uno viene de otra iglesia. Cuando uno viene de otra iglesia y viene acá, hay cosas que uno no comprende. Correcto. El tiempo de antes era igual. Correcto, mucha razón. Porque uno ya trae toda una tradición y uno siente que ese revolucionario le quiere cambiar las ideas a uno. Y hay gente que se cierra a Dios solo. Pero la gente inteligente escucha. No se, lo voy a decir así, ¿va? No se clava en una sola cosa. No, es que a mí esta es mi doctrina que me enseñaron y yo me agarro de aquí. Mucho cuidado con eso. ¿Me entiendes? Mucho cuidado. No importa que se llame bautista, no importa, no. Lo que importa es que sea bíblico. ¿Me entiendes? Miren, los bautistas no fueron la iglesia primitiva, para comenzar. Porque la iglesia primitiva ya existía. Sí, los bautistas vienen de los anabautistas y de los puritanos allá por Inglaterra. ¿Me entiendes? O sea que no es que la primera iglesia, la que fundó Cristo, hayan sido los bautistas, ¿no? Y los pentecostales tampoco. Y los bauticostales. ¿Y esos quiénes son? Son mitad bautistas y mitad costales. ¿Verdad? Tampoco. ¿Me entiendes? O sea, hermano, el Señor ni nombre le había puesto. Y cristianos le llamaron en tono de burla. Cuando se congregaron un año en Antioquía, le pusieron cristianos, seguidores de Cristo. Pero la iglesia de Cristo en realidad no tiene nombre. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es realmente volver a las raíces. No volviendo a poner las mismas personas, sino que volviendo a las raíces de la palabra, no de los sistemas humanos. ¿Sí, hermano? Sí, con una consulta, digamos, aquí bien como un papá en los cristianos de Jehová, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero como ellos han adaptado a su forma de pensar del líder, ¿verdad? Lo que es la doctrina, ¿verdad? Sí. Y me imagino que tiene que haber algún libro, capítulo, versículo que esté realmente amparando la doctrina, ¿verdad? Así es. Para decir en cierto momento, si alguien me pide, perdone, por decir yo. Primero vamos a leer tal versículo, tal capítulo, tal versículo. Sí, sí. Y después de eso, si usted tiene el deseo de enseñar, aquí está también nuestra Biblia, leamos juntos y explíquenos. Entonces, pero hay algo que a nosotros nos está respaldando también. ¿Qué libro es? Y el capítulo, versículo. Para, digamos, si le han agregado a la doctrina, algo que estamos estudiando nosotros, digamos, para ellos están interesados. Sí. No, usted lo que tiene que hacer, por ejemplo, mostrarles textos como cuando Jesús le contestó a Satanás sus insinuaciones en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Que Jesús siempre le decía, escrito está y escrito está. Luego, puede unir eso con 2 de Timoteo 3:16 al 17, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que ahí suena redundancia, ¿va? Todo enteramente perfecto, o sea, está machacando lo mismo, con palabras diferentes. O sea, que uno está tan completo con la Biblia que no necesita más que la Biblia. Segundo Timoteo 3:16 al 17. Desde el 15 póngale, porque en el 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde el 15 al 17. Únalo con Hebreos 4:12 también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lea todo el Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 es para darle énfasis a la ley de Dios, a la palabra de Dios, que es perfecta, que es total, que es completa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso lo dice en el Salmo 119. Entonces, y también puede unirlo con Lucas 24, 44 y 47. Cuando Jesús, lo que él citó ahí, fueron la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o los escritos, que eran las tres divisiones de la Biblia hebrea. O sea que Jesús nunca citó otro libro aparte de las Escrituras. Y si ustedes miran los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, de Juan, todos citaban la Escritura. Salvo rara ocasión, citaban solo como referencia o para apoyar algo que ya estaba apoyado con la Biblia, algún poeta. Como cuando dice, como vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo son. Es algo que ya es bíblico, pero para terminar como de afirmarlo, utiliza hasta la cita de un poeta pagano de esa época, que se llamaba Arato de Soles, ¿verdad? Sí, cierto. Con el que tú de hermano. Sí, sí. Él está hablando también de la palabra, de la Biblia. Correcto. Pero eso es una Biblia. Y la Biblia de los mormones es una Biblia. Pero ahí ¿hay alguna parte que diga que tiene modificación? No, simplemente usted lo que tiene que hacer es ver todas las demás Biblias, porque incluso la de los mormones es la misma Biblia de nosotros. Ajá. Solo la de los testigos cambia de todas las demás, de la católica, de la evangélica, de la de los mormones. La única Biblia totalmente diferente es esa. ¿Y por qué todos los demás están de acuerdo? Lo que hacen es tal vez tergiversar la interpretación, pero a la hora de traducir todos traducen igual. Porque es la verdadera traducción, porque existen los manuscritos. ¿Me entiendes? O sea que los manuscritos más antiguos, que hasta los arqueólogos han descubierto enterrados, como por ejemplo allá por 1940 y algo, se descubrieron unos rollos en el Mar Muerto. ¿Cómo se le llama a estas personas? Unos árabes que andan ahí en el desierto con su cargamento y todo, se me va la palabra. Pero estas personas que estaban beduinos, gracias, correcto, esa es la palabra, unos beduinos que andaban ahí por el desierto, descubrieron, hermano, no sé qué, una cabra, parece que se le había perdido uno. Y él buscando la cabra se topa con un agujero, ¿verdad? Y él le dio curiosidad y fue a ver y se metió. Y descubrieron, hermanos, toda una biblioteca, un montón de jarrones, y adentro de esos jarrones, bien preservaditos, rollos, manuscritos, que se les han hecho estudios científicos y se descubrió que son de la época de Jesús o antes. Que se cree que también pertenecían a una secta, ¿verdad?, que existía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que algunos dicen que Jesús era de esa secta, que Juan el Bautista era de esa secta, la cual yo no acepto eso porque tiene sus diferencias, que otro día me voy a meter en ese rollo, no es el momento. Pero sí, hermano, al sacar todos esos manuscritos, encontraron, fíjense, para sorpresa de muchos, que decían que la Biblia tenía errores. Miren cómo Dios les da por la cara. Encuentran un manuscrito de Isaías entero y casi intacto. Entero, un rollo del profeta Isaías. Y el profeta Isaías escribió 800 años antes de Cristo. Y ese rollo era de la época de Jesús. Y cuando compararon ese rollo con el Isaías que tenemos hoy, ¿qué creen que pasó? Igualito, ¿no? Imagínense si después de 2000 años la Biblia de nosotros tiene ese peso como literatura, ¿no? Porque miren, eso ni siquiera los romanos y los griegos, todas esas literaturas paganas que tienen, uniéndolas todas, miren, nada que ver los originales que se escribieron de esa literatura con las copias. Un montón de errores y de cambios que han habido, y la Biblia milagrosamente ha sido preservada sin error. Y ¿saben los únicos errorcitos que se le han hallado? Ortográficos. Alguien que padecía de dislexia, por ejemplo, que puede poner, en vez de poner la
O en vez de la B, hace la D. Esa es dislexia. O por poner la M, pone la W. O por poner la W, pone la M. Letras parecidas, uno le da vuelta. Esa es una enfermedad. Y de seguro había copistas que también tenían esa enfermedad. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que ponemos una letra por poner otra, pues. Entonces, hermano, eso nos demuestra a través de la ciencia incluso que los manuscritos de la Biblia no han variado. Entonces, las sectas que no traduzcan como los manuscritos más antiguos dicen, entonces le están cambiando la palabra. Porque el manuscrito más antiguo, por estar más cerca del original, es el que más peso tiene. ¿Sí o no? Porque a medida que van pasando los siglos, pueden ir sufriendo cambios y modificaciones al antojo de la persona. Sin embargo, hasta ahorita, todo lo que se ha hallado de la Biblia concuerda con la Biblia que tenemos. Imagínense. Entonces, hermano, que me vengan a decir a mí que la Biblia no es palabra de Dios, o que tiene errores, o que está cambiada, falso. Esta Biblia tiene un gran peso. La Reina Valera es una de las mejores versiones en español que hay, ¿verdad? Junto con otras, con las demás. También tienen sus detalles, sus cosas bonitas, pero la versión que cambia, esta bien se mira que hay una malicia detrás de esta traducción. Si aparece que Jesús es Dios, ya lo traducen con D minúscula. Si dice que Jesús es Dios, ya vienen ellos y le cambian, y le ponen alguna palabra, le quitan otra y se enchivolan más, porque le cambian el sentido de una forma absurda a la palabra de Dios. Así que, hermano, no hay que andar creyendo lo que dicen los testigos de Jehová. Ahora, volviendo al tema, cuando decía entonces en Juan 1:1 que Jesús era el verbo y estaba con Dios, estaba espiritualmente, luego en el 14 dice que se hizo carne, quiere decir entonces que antes de hacerse carne, Dios o Jesús era espíritu. Pero la pregunta es, ¿y Jesús es santo? Sí, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote santo, apartado de los pecadores, limpio. Entonces Jesús era un Espíritu Santo. ¿Y ahora qué es? Es un hombre santo y sigue siendo un Espíritu Santo. Porque como hombre sigue siendo hombre y como espíritu sigue siendo espíritu. Jesús tiene, al igual que nosotros, dos espíritus. ¿Cómo así? Nosotros tenemos el espíritu humano y también tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí o no, hermano? ¿Y qué dice la Escritura en Romanos capítulo 8? Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no es lo mismo el espíritu humano que Dios nos sopló en el momento de la concepción que el Espíritu Santo que viene sobre nosotros en el momento de creer en Cristo. Son dos cosas diferentes. Ahora, viene y dice, y en esta Trinidad dice, ninguno está antes o después que el otro, dice, ninguno es más o menos grande que el otro. Esto dice este párrafo del credo de Atanasio, pero más abajo lo contradice. Dice después, pero las tres personas son coeternas y coiguales, por lo cual que en todas las cosas la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad debe ser adorada. Así que el que quiera ser salvo es llevado a pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la vida eterna creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la correcta fe es que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Pero mire lo que dice a continuación. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes del universo. Engendrado antes del universo. Dice nuevamente, Dios, refiriéndose a Jesús, dice que es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes del universo, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Pregunto yo entonces, si antes de hacer el universo, el Padre engendró al Hijo, volvemos al mismo punto de partida. Anteriormente dice, en esta unidad, ninguno está antes o después que el otro. Y después dice que el Padre engendró al Hijo, entonces el Padre fue antes. Vean que hay una contradicción. Y miren, increíble, pero así me lo enseñaban en el colegio de teología. Pero como yo siempre he sido un rebelde, ¿no? Por eso yo, mi canción es aquella, y soy rebelde. No, tampoco. Rebelde en el sentido teológico. Que yo, hermano, mi fe no está fundada en los hombres. Mi fe no está fundada en una denominación, ni en un pastor, ni en una iglesia. Mi fe está fundada en la palabra de Dios. Yo le pido, y usted tiene la misma sabiduría también, usted puede estudiar la Biblia, pedirle a Dios que le dé discernimiento. Pídale a Dios, hermano, que usted no se fanatice. Ese es el problema, que nos fanatizamos de los hombres, y lo que dice el hombre, morimos con eso. Aunque vaya en contra de lo que un texto bíblico dice. Usted puede amar mucho
a un hombre, es como a su mamá. Yo no le digo no la ame, pero ¿qué tal si su mamá está equivocada? Supóngase que su mamá va al infierno, ¿se viene al infierno usted también? Ya que no. Pues es igual, si un hombre, por mucho que usted lo ame, por muy su pastor que sea, usted lo ama mucho, pero si está equivocado, está equivocado. Porque hay que amar más a Dios que a los hombres, ¿o no? Y si yo amo más a Dios, voy a respetar más la palabra de Dios que la palabra de los hombres. ¿Me entiendes? Y ahí voy incluido yo también. Yo no le obligo a nadie que crea lo que yo digo. Yo los invito a todos que estudien la palabra. A mí me interesa, porque si ustedes le encuentran solución a este rollo, que yo no le he podido encontrar otra solución más de lo que les estoy enseñando, necesito urgentemente que me lo digan, porque tal vez usted le encuentra otro modo de verlo, tal vez yo esté equivocado. Por eso yo necesito que lean bastante, hermano, para que no se vean engañados y para que si yo estoy engañado en algo, ustedes me desengañen a mí. Pues no tenemos todos la mente de Cristo, hermano. Vaya. Entonces, dice de aquí, lo digo con sinceridad teológica. Entonces, si Jesús fue engendrado antes del universo, quiero que vea el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Capítulo 2. Salmo 2, hermano. Salmo capítulo 2. Capítulo 2. Fíjense bien, les voy a leer un versículo, el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Se acuerdan cuando vimos el día sábado? Lo del día sábado, el día miércoles. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan? Y en otro pasaje decía, Dios ahora ha establecido otro día, dice, otro día de reposo. ¿Qué día decía que era? Hoy decía. Y yo les dije, y si leemos mañana ese versículo, ¿cómo va a decir? Hoy. Y si lo leemos dentro de un mes, ¿qué va a decir? Hoy. Entonces, ¿cuándo es el día de reposo? Hoy. O sea que ese hoy nos habla de un presente continuo, todos los días aplica. Entonces, Dios cuando dijo, yo te engendré hoy, le dijo a Jesús, es como algo abierto para que se pueda aplicar en cualquier momento. Dios agarra ese texto que dijo y lo aplica a diferentes facetas en el ministerio de Cristo. Yo te engendré hoy cuando lo hace sacerdote. Yo te engendré hoy cuando lo hace rey. Yo te engendré hoy cuando lo hace humano. Yo te engendré, pero no está diciendo que en la eternidad ya lo había engendrado. Y eso se lo voy a comprobar después, porque ahorita ya el tiempo no mencionó. Solo quiero que lea el 12. ¿Honrar a quién? Al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enojen y perezcáis en el camino. La pregunta es, si Jesús entonces en ese tiempo todavía no era hijo de Dios, porque se hizo hijo de Dios por medio de su encarnación, ¿por qué le llama hijo? Buena pregunta. Predestinado para ser hijo. En un futuro. Pero si ustedes leen bien el pasaje, ¿a qué creen que se está refiriendo ese capítulo 2 de Salmo? ¿En qué contexto creen que lo está diciendo? Futuro. ¿Cómo dice el texto ahí? Y el reino. ¿Cómo se llama el capítulo 2 de Salmo? El reino del ungido. ¿Qué significa ungido en griego? Cristo. En hebreo, Mesías. En griego, Cristo. Eso lo vieron en la célula del martes pasado. ¿Ya? ¿O no? No vean. Pues este martes lo van a aprender. ¿Qué significa ungido? Cristo. Entonces, el reino del Cristo de Jehová, ¿cuándo va a ser el reino de Cristo? Sobre la tierra. Durante 1000 años. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento sigue la gran tribulación. ¿Después de qué es el milenio? ¿El juicio? No, el juicio va a ser después del milenio. Bueno, el milenio después de 1000 años. No, 1000 años, que el milenio se le llama a los 1000 años en que Cristo va a reinar sobre la tierra. Pero ¿cuándo va a ser? Después de la boda del Cordero, sí. Y concuerda con el fin de qué? De los 7 años de tribulación. Grábense esto. Primero, arrebatamiento de la iglesia. Durante 7 años después del rapto, nosotros vamos a estar, número 1, recibiendo corona. En segundo lugar, cazando
Señor, durante esos 7 años. Durante esos mismos 7 años, ¿qué va a estar pasando aquí en la tierra? La gran tribulación. Aparece el anticristo, un montón de demonios que andan matando gente, la gente que quiere suicidar para no sufrir tanto, Dios no le va a permitir que se suicide, no, que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que aprenda la canalla, para que sienta la canalla. ¿Ah? O sea que va a sufrir la canalla y el canalla, ¿verdad? Porque no quisieron recibir a Cristo cuando les convenía hacer. 7 años, miren, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas postreras, la segunda venida de Cristo. Y cuando los miran, ay no, montes, montañas caigan sobre nosotros y líbrennos de la ira del Cordero. Allí sí, ¿verdad? Cuando estaban burlando de él, ahí, mátenlo, no, yo no quiero saber nada de Jesús, esos son chambres de viejas, no, a mí no me gusta eso, que el pastor, que los miembros, que fulano, que mengano, van a sufrir. Y después de esos 7 años de tribulación, la segunda venida de Cristo con su iglesia. ¿Para qué? Para reinar durante 1000 años. Ahí viene, después de la tribulación y después de lo que ya dijimos que hacemos nosotros allá, venimos a reinar durante 1000 años. A eso se refiere el capítulo 2 del Salmo. Y aunque está antes de que Jesús naciera, está narrado esto, pero esto es profético. Esto se está refiriendo a un tiempo después. Por lo tanto, si se está refiriendo al milenio, en el milenio Jesús ya es hijo de Dios. Porque comenzó a ser hijo de Dios desde su encarnación, ¿sí o no? Por lógica, no hay problema que diga honrada al hijo. Si aquí está hablando en un contexto cuando Jesús ya es hijo de Dios. Pero en la eternidad no pudo ser engendrado por el Padre, porque entonces el Padre fue antes que el hijo. Pero que nos estaba leyendo de la parte esa que llegó a esta, estaba haciendo mención de lo último. Sí, el que decía que Jesús fue engendrado antes del universo. O sea, esto es lo que dice el credo y lo que dicen todos los credos, no es un texto bíblico. No, porque dice que fue engendrado antes del universo. O sea que Jesús fue engendrado antes de que Dios hiciera el universo. Que antes de toda la creación del universo, el Padre engendró al Hijo. No aplica porque el hecho que Jesús le diga hijo en el Salmo no quiere decir que ya era hijo de Dios en este momento. Jesús era padre, no en Isaías 9:6 decía que él era el Padre eterno. Entonces llegó a ser hijo a través de su encarnación, porque un hijo sí le tiene que obedecer al Padre. ¿Y desde qué momento Jesús comenzó a obedecer a Jehová? Desde que se hizo hombre. Antes no. Y tengo versículos para demostrarlo. Lamentablemente el tiempo ya no ganó. Así que si quieren saber más, les espero el próximo domingo a la misma hora y por este mismo canal, porque hoy por la tarde hay otro tema referido al Día del Padre. Démosle un aplauso al Señor y vamos a